Tengan todos una buena noche. Catherine, quedas a cargo. Muy buenas noches con todos los presentes. Quien les habla, Catherine González. El día de hoy le tenemos a nuestro ponente, Gabriel Santiago Pereira Gómez. El doctor es abogado en los tribunales y juzgados de la República Universidad Técnica de Machala, en la Universidad Politécnica Salesiana también, y tiene un cuarto nivel en Magíster en Derecho Penal y Criminología, Universidad Regional Autónoma de los Andes, Universidad Católica de Cuenca. Y también tenemos dentro de su hoja de vida lo que es la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, triple titulación Universidad de Girona, Universidad de Génova, Universidad Austral de Chile, Universidad Regional Autónoma de los Andes, Universidad Católica de Cuenca, especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena. El día de hoy nos va a deleitar con lo que es el tema de garantías jurisdiccionales. Adelante, mi estimado doctor, bienvenido a esta ponencia y con todos los oficiantes aquí. Muchas gracias, Catherine, Francisco y Clever, y todos los presentes a esta capacitación y diplomado iberoamericano multidisciplinario. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las garantías jurisdiccionales que están establecidas en nuestra Constitución, ¿verdad? Entre las que están la acción de protección, la acción de habeas corpus, la acción de habeas data, la acción de incumplimiento y la acción extraordinaria de protección. Vamos a verlas de manera detallada. Vamos a ponerles un mapa, unas diapositivas, para poder revisarlas. Entonces, bueno, nuestra Constitución desde el año 2008 amplió el catálogo de garantías jurisdiccionales. Antes de la Constitución del 2008, pues únicamente existían el amparo de protección y la acción de habeas data y la acción de habeas corpus. Ahora con esta nueva Constitución, pues tenemos un catálogo más amplio de garantías jurisdiccionales que buscan hacer respetar las normas y garantías constitucionales. En este caso, pues, nuestra Constitución establece disposiciones generales para todas estas garantías. En primer lugar, ¿quiénes pueden ejercer estas garantías? Cualquier persona, un grupo de personas, comunidades, pueblos o nacionalidades, sean estas indígenas, afros o montuyos, podrán proponer las acciones previstas en la Constitución, ¿verdad? La competencia es del juez o jueza del lugar donde se originó el acto o la misión o donde se producen sus efectos. Y en este caso se aplicarán las siguientes normas. Tenemos, en primer lugar, que el procedimiento será sencillo, rápido y eficaz, y será oral en todas sus fases e instancias. Son hábiles todos los días y horas, es decir, que las garantías constitucionales se las puede presentar en cualquier momento, no hay que esperar que sea horario laborable o día laboral, sino que todos los días son hábiles, ¿verdad? Asimismo, podrán ser propuestos oral o por escrito, sin formalidades y sin necesidad de citar la norma infringida. ¿Por qué? Porque aquí va el iura novi cura, es decir, que el juez conoce del derecho y por lo tanto, pues, no es la necesidad de citar la norma infringida, más que todo cuando personas que presentan estas acciones y desconocen sobre el derecho o no conocen del derecho. No será indispensable el patrocinio de un abogado, ya que ustedes como personas naturales pueden presentar cualquier tipo de acción para garantizar, pues, las normas constitucionales. Asimismo, las notificaciones serán por los medios eficaces que estén al alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable de la comisión. En este caso, pues, ya la mayoría pues, se usa el correo electrónico, la casilla electrónica, ya no existe la notificación por boleta, existe la notificación personal, es decir, se le entrega por escrito pues, a la persona que ha sido demandada mediante estas acciones, o cualquier medio que sea necesario para, primero, que la persona que ha sido demandada conozca el acto, y segundo, pues para que se conozca todas las diligencias o actos que se va a llevar en este proceso. Y asimismo no serán aplicables las normas procesales que tienen retrasos en el proceso, es decir, al hablar de que es un procedimiento rápido y eficaz, no puede aplicarse recursos o disposiciones que tiendan a retardar un proceso constitucional, el cual debe ser resuelto de manera rápida y ágil. Y en este caso, pues una vez que se ha presentado la acción de garantía constitucional, la jueza o juez deberá convocar de inmediato una audiencia pública
cuando se habla de pública es que puede estar presente cualquier persona. Por eso, pues, todas las audiencias ahora son públicas, ¿verdad? De cualquier tipo, excepto pues las que la ley indica que no son públicas, como las que tienen que ver con los delitos sexuales, delitos que tengan que ver contra la seguridad del Estado. El resto, todas las audiencias públicas, inclusive las constitucionales, ¿verdad? En cualquier momento del proceso se puede ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas. Así se presumirán ciertos los fundamentos alegados por la persona ciudadante cuando la entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre información. La jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia y en caso de constatarse la vulneración del derecho, deberá declarar la vulneración de este derecho y ordenar la reparación integral material e inmaterial. Material tiene que ver con cuestiones que puedan ser percibidas, como por ejemplo la reparación económica, ¿verdad? O el hacer o dejar de hacer algo. ¿Ya? Y lo inmaterial pues tiene que ver con la reparación de la dignidad de la persona que no es tangible. Y deberá especificar en individualizar las obligaciones positivas y negativas a cargo del destinatario de la decisión judicial y en las circunstancias en las cuales debe cumplirse. Es decir, el tiempo, el momento, las condiciones en las cuales debe cumplirse esta garantía jurisdiccional. Estas sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la Corte Provincial y los procesos judiciales solo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o resolución. Y aquí viene pues ya el seguimiento de la sentencia. Bueno, respecto a esta primera parte, cabe indicar que existen problemas respecto a que cualquier juez pueda resolver una acción constitucional. ¿Por qué? Porque hay jueces que no son especializados en la materia constitucional. Y a veces se puede, en vez de reparar el derecho, más bien se puede provocar que no se resalza ese derecho de manera adecuada. Por eso, pues yo sí considero que debe haber una reforma constitucional en el sentido de que se especialice la justicia constitucional, que haya jueces de primer nivel constitucionales, haya una sala constitucional en las Cortes Provinciales y hay una sala constitucional en la Corte Nacional de Justicia. Pero eso es suplido ya por la Corte Constitucional, la cual es el máximo organismo de interpretación y garantía constitucional. Entonces, cuando esta sentencia o esta resolución del juez no se cumple por parte de los servidores o servidores públicas, el juez ordenará su destitución del cargo o empleo sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar. Cuando sea un particular que incumpla la sentencia o resolución, será efectiva la responsabilidad determinada en la ley. En este caso, pues ya los servidores públicos tienen la obligación jurídica de hacer cumplir esta sentencia constitucional. De lo contrario, pues el juez dispondrá que se destituya del cargo, ¿verdad? Y también se le puede asumir responsabilidad civil o penal. En este caso civil, daños y perjuicios, y penal, pues, el inicio de una acción por incumplimiento de acciones legítimas de autoridad competente. Y también cuando sea un particular, pues, se le podrá iniciar el proceso civil o penal correspondiente. No se lo puede destituir del cargo por cuanto no tiene un cargo público, ¿verdad? Pero cuando es un cargo público, sí procede a la destitución del cargo. Por lo tanto, toda autoridad administrativa, judicial, jurídica, tiene que acatar una orden constitucional. Asimismo, todas estas sentencias, cuando ya estén ejecutorias, es decir, cuando ya se haya pasado por la apelación y hayan pasado pues, por la acción extraordinaria de protección, serán remitidas a la Corte Constitucional para el desarrollo de su jurisprudencia. Y de aquí pues vienen los fallos de tipo de reiteración. Si hay 3 fallos que se han dado sobre determinado asunto o materia, ya pasan a ser obligatorios para todos los jueces y funcionarios públicos. Asimismo, como una generalidad, el juez al momento de conocer una acción o de una garantía constitucional puede ordenar medidas cautelares conjuntas o independientes de la acción constitucional de protección de derechos con la finalidad de evitar o cesar la violación o amenaza de un derecho que ha sido violentado, ¿verdad? Es decir, que dentro de la demanda de una acción constitucional puede de por sí el juez ordenar una medida cautelar, ¿verdad? O a su vez, las personas pueden pedir una medida cautelar independientemente de la acción constitucional que presenten. Es decir, que las medidas cautelares son o no, vienen o no con la presentación de una demanda. Y el juez las puede resolver sin necesidad de que se la pida o de que conste en la demanda. Bueno, esto que hemos visto son disposiciones generales, ¿verdad? Que rigen en todas las garantías jurisdiccionales establecidas en nuestra Constitución. Vamos a ver
que es la acción de protección, ¿verdad? La acción de protección, que es una de las garantías jurisdiccionales, tiene por objeto, primero, el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución. Todo el catálogo de derechos humanos, derechos constitucionales, constan en la Constitución, y esta acción viene a amparar de manera directa estos derechos reconocidos por la Constitución, ¿verdad? Y se los interpone cuando la persona demandante considere que existe una vulneración de derechos constitucionales por actos de acción o por actos de omisión de cualquier autoridad pública no judicial. Esto sí hay que tomar muy en cuenta, vean, porque en los últimos años se ha desnaturalizado la acción de protección. La Constitución es clara en decir de que procede ante un acto o ante una omisión de cualquier autoridad pública no judicial. ¿Sí ven? No judicial, es decir, no cabe acciones de protecciones contra decisiones judiciales. ¿Por qué? Porque las acciones judiciales tienen su propio procedimiento. Es decir, si no estamos conformes con la sentencia de un juez de primer nivel, podemos apelar ante la Corte Provincial, y si no estamos de acuerdo con la sentencia de la Corte Provincial, podemos presentar un recurso de casación, y si no estamos de acuerdo con el recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia, podemos presentar una acción extraordinaria de protección, que ahí sí cabe por sentencias. Pero los casos de acción de protección no caben sobre decisiones de autoridades públicas judiciales. Y ese punto sí debería también reformarse y establecerse claramente qué es una autoridad pública no judicial, para evitar estas acciones de protecciones que buscan generar impunidad, ¿verdad? Cabe también contra políticas públicas cuando se suponga la privación del gozo y ejercicio de los derechos constitucionales, es decir, cuando, por ejemplo, una obra municipal causa un perjuicio ante la ciudadanía, se puede presentar una acción de protección. En este caso, les pongo un ejemplo claro de lo que está pasando aquí en Machala. Por ejemplo, están construyendo un centro comercial La Piazza en la ciudad de Oro City. Resulta que están ataladrando, ¿verdad?, el subsuelo, para poner los pilares y hacer las columnas. Pero esto ha provocado primeramente que la gente no pueda dormir, que sus casas se estén trizando, y que inclusive algunos tengan problemas de sueño. ¿Por qué? Porque esos trabajos son hechos en la noche, cuando la gente está descansando. Entonces, frente a eso, frente a esa construcción, se puede presentar una acción de protección para parar esa vulneración. ¿De qué derechos? El derecho al buen vivir, el derecho a vivir en un ambiente sano, libre de ruidos, libre de afectaciones psicológicas. Entonces, ahí, por ejemplo, cabe una acción de protección, ¿verdad? Y cuando la violación procede de una persona particular, ¿verdad? Ahí están los particulares. Si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, o si actúa por delación o coacción, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación. Vean, la acción de protección cabe contra cualquier decisión que haga una autoridad pública no judicial o contra particulares, ¿verdad? Cuando estos presten servicios públicos, sea por delegación o por concesión. Por ejemplo, un caso. Resulta que una carretera es concesionada, y producto pues de que esa carretera, pese a que ha sido concesionada, no ha sido debidamente mantenida, se provoca un daño a un vehículo, ¿verdad? A un vehículo, provoca un daño mecánico. Nosotros podemos demandar a esa concesionaria para que ella, a su vez, repare el daño del vehículo. ¿Por qué? Porque el mantenimiento de esa vía le corresponde a esta concesionaria. Pero si esta concesionaria no quiere pagar los daños causados al vehículo por el mal mantenimiento de la vía, podemos presentar una acción de protección. ¿Para qué? Para que cese la vulneración del derecho, en este caso el derecho a la libertad de movilidad, o al derecho mismo a la propiedad, que sea afectado al perjudicarse un vehículo, y en este caso pues ordenar que esta concesionaria repare los daños causados al vehículo y a la persona como tal. Entonces, bueno, el universo de la acción de protección es infinito, ¿verdad? Tenemos muchas formas de cómo hacer, pero siempre cabe respecto a decisiones de autoridad públicas no judiciales, recalco eso, no judiciales. Ahorita se presentan acciones de protección para resarcir derechos políticos, para sacar libres a las personas, y un pocotón de situaciones que ponen en entredicho la función judicial, ¿verdad?
Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Antes, esta acción de protección se llamaba amparo de protección. En la Constitución del 98 nació el amparo de protección y ahora se lo refuerza como una acción de protección que es mucho más amplio al concepto anterior del año 98 y del cual tiene que legislarse para evitar justamente los abusos del derecho. Respecto a la acción de habeas corpus, que también es otra acción manoseada, ¿verdad? Tomemos en cuenta algo. La Constitución del 98, siempre haciendo este paralelo, la Constitución del 98, en ese entonces, los que daban habeas corpus eran los alcaldes. Y acuérdense que ese era un negocio redondo para los alcaldes dar los habeas corpus, ¿verdad? Pero viendo esta situación irregular de la concesión de habeas corpus por parte de los alcaldes, que se convirtió en un negociado, ahora pues, asimismo, cualquier juez puede resolver una acción de habeas corpus. En este caso, pues, los jueces, cualquier juez, asimismo, cualquier juez, no hay jueces especializados, ¿verdad? La acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como para proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de la libertad. Ven que aquí se divide en dos partes, ¿verdad? Primero, que el habeas corpus pretende que se libera a personas que han sido privadas de manera ilegal, arbitraria o ilegítima. Si existe una orden judicial de un juez en la cual se ha respetado el debido proceso, ¿verdad? Ha sido notificada esta persona, no ha comparecido al proceso, por lo tanto, no se puede alegar una vulneración del derecho a la libertad. ¿Por qué? Porque esta boleta de detención y esta prisión preventiva fue dada de manera legal, legítima y no arbitraria, ¿verdad? Porque los jueces están facultados para darla. Antes, mucho más antes de la Constitución del 98, los intendentes y comisarios de policía podían detener a las personas. Y frente a eso también había muchos abusos, ¿verdad? Entonces, se trató de regular esta situación de las detenciones, de las cuales pueden ser únicamente dadas por los jueces competentes. En este caso, jueces de garantías penales. Son los únicos que pueden disponer la privación de libertad de una persona, ¿verdad? Asimismo, hay la parte en la cual hay el abuso, que es proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de la libertad. De esta parte han abusado muchos colegas, muchos abogados colegas, para sacar libre a personas de gran peligrosidad, ¿verdad? Por esta acción de habeas corpus han salido personas que han sido procesadas por asesinato, por delincuencia organizada, por drogas y delitos bien graves, ¿verdad? Indicando pues que tienen problemas de salud y todo eso, ¿verdad? Realmente esta parte también debería de tomarse muy en cuenta, ¿verdad? Porque por esa partecita se está abusando del derecho de habeas corpus. Es decir, proteger la vida, correcto, hay que proteger la vida. ¿Por qué? Porque el Estado es garantista del derecho de la vida. El bien jurídico tutelado de la vida es garantizado por el Estado. Sea las personas están libres o sea las personas están privadas de la libertad, ¿verdad? Pero hay que poner un contrapeso ahí, bueno, a ver. ¿Qué es más importante? ¿La salud del preso o la seguridad ciudadana? ¿Qué es más importante? ¿La salud, la tranquilidad de todas las personas o la libertad o la salud de un preso? Entonces el juez tiene que ponderar, ¿verdad? Tiene que ponderar y tiene que ver qué es lo mejor para la sociedad. Tomando en cuenta pues que esta persona ha sido sentenciada por delitos graves y que al salir pues pueden provocar lo que ha pasado, matanzas, ajuste de cuentas, han entrado a los hospitales, han matado a médicos, han herido a médicos, a enfermeras, se han cometido situaciones que han puesto en peligro la vida de las personas. Entonces, una vez que se interpone la acción, la juez convocará a una audiencia que se realizará en las 24 horas siguientes, es decir, de manera ágil, eficaz, oportuna, y se deberá presentar la orden de detención con las formalidades de ley y las justificaciones de hecho y derecho que sustenten la medida. La o el juez ordenará la comparecencia de la persona privada de la libertad, de la autoridad a cuya orden se encuentra la detenida, de la defensora o defensor público y de quien la haya dispuesto o provocado según el caso. Si es necesario, la audiencia se realizará en el lugar donde ocurrió la privación de la libertad. En este caso, pues, se convoca al juez, al fiscal y a las partes involucradas. Por lo general, la acción de habeas corpus, cuando son presentadas
por prisiones preventivas o detenciones, la gran mayoría son rechazadas. ¿Por qué? Porque estas órdenes han sido legalmente concedidas. Entonces, esta acción de habeas corpus, si bien busca garantizar el derecho a la vida, pues a veces se cae en abusos de parte de personas que usan este derecho, ¿verdad? La jueza o jueza resolverá dentro de las 24 horas a la finalización de la audiencia. En caso de presión legítima o arbitraria, se dispondrá de la libertad inmediata y la resolución que ordene la libertad se cumplirá de manera inmediata, ¿verdad? En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante, se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad cuando fuera aplicable. En este caso, pues ya las personas que están cumpliendo una pena, una condena o están bajo una medida cautelar, se puede aplicar esto, ¿verdad? Pero siempre y cuando se justifique que haya una tortura, trato inhumano, cruel o degradante. Y cuando cuando la orden de prisión de libertad ha sido dispuesta en un proceso penal, el recurso es interponer ante la Corte Provincial de Justicia, que es lo que comúnmente pasa, ¿verdad? En un proceso penal se da una boleta de detención, prisión preventiva, el recurso siempre es planteado ante la Corte Provincial, de la cual no existe tampoco competencia. Es decir, si un proceso penal puede haber la sala civil, la sala de la niñez, la sala de la familia o la sala penal, dependiendo que salga en el sorteo. Cuando se desconociera el lugar de privación de libertad y existan indicios sobre la intención de un funcionario público o cualquier otro agente del Estado o personas que actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia, la juez o juez deberá convocar audiencia al máximo representante de la policía y al ministro competente. Después de escucharlos, se adoptarán las medidas necesarias para ubicar a las personas y a los responsables, ¿verdad? Después de escucharlos, se adoptarán las medidas necesarias para ubicar a la persona y a los responsables de la privación de libertad. En este caso se da pues cuando existe alguna desaparición forzosa de personas, ¿verdad? Pueden existir estos casos de personas que han sido aprehendidas y resulta que ni siquiera hay registro de su privación de libertad. Entonces ahí sí se convocará pues al jefe de la policía, que son los funcionarios encargados de la detención de una persona o al ministro correspondiente, y se tomará las medidas correspondientes para ubicar a esta persona pues, y lograr su libertad o que aparezca. Bueno, tenemos también acceso a la información pública que tuvo lugar como ley desde el año 2004 y ahorita en el 2008 fue reconocido como una garantía jurisdiccional, y esta acción de acceso a información pública tiene por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada, expresa o tácitamente, o cuando se la ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta inclusive si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquier otra clasificación de la información. El carácter reservado de la información deberá ser declarado con autoridad a la petición por autoridad competente y de acuerdo con la ley. Bueno, en este caso, como ustedes saben, conocen, la información de las entidades públicas son públicas, ¿verdad? Por eso mismos son entidades públicas. Las únicas informaciones que son reservadas o privadas son las relativas a la seguridad del Estado o las que hayan sido declaradas como tal. De ahí resto, todas las instituciones públicas tienen la obligación de conceder a la autoridad, a las personas que lo solicitan, la información correspondiente. Es decir, si yo acudo ante el municipio y pido información respecto al presupuesto, el municipio tiene la obligación de dármelo como persona, ¿verdad? Porque tengo este derecho de exigir cuentas o de que rindan cuentas públicas a los funcionarios públicos. Si voy a una entidad del Estado y pido una información respecto a cualquier situación, tiene que darme. ¿Por qué? Porque esta información es pública. Pero si voy al Ministerio de Defensa y pido información reservada, no me la van a dar. ¿Por qué? Porque es una información que pueden poner en riesgo la seguridad del Estado. Y esa información solo únicamente la conoce el Consejo de Seguridad del Estado, que lo integran los titulares de las funciones del Estado, los jefes de las fuerzas, de la rama de las Fuerzas Armadas, la policía y los ministros encargados de la seguridad ciudadana. Por lo tanto, pues toda información reservada tiene que ser declarada con anterioridad a la petición conforme a la ley, ¿verdad? En la acción de habeas data, que se diferencia de la información pública, se confunde. Esto aquí tiene que ver con la información de las diferentes entes del Estado, ¿verdad? Ya. Eso tiene que ver con la información del Estado. Pero la acción de habeas data
tiene que ver con que toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí mismo o sobre sus bienes consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo, tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de la información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley. Vean que, si bien esta acción de habeas data consta asimismo de la Constitución del 98, ratificada en la Constitución del 2008, sin embargo, recién ahora empezó a regir la Ley de Protección de Datos Personales, ¿verdad? Entonces, como en diferentes entidades públicas y privadas existen nuestras informaciones, nuestros datos, nosotros como personas naturales o como representantes de alguna persona, tenemos la obligación de pedir esa información y las entidades tienen que dárnoslas, sea en soporte material o electrónico, es decir, en papel o en digital, ¿verdad? Entonces tenemos que saber qué información tienen sobre nosotros las diferentes entidades públicas o privadas. Y si hubiera la negativa, pues ahí tenemos que ejercer la acción de habeas data, es decir, conocer los datos que tienen sobre nosotros o sobre nuestros bienes, tanto entidades públicas o privadas, ¿verdad? Recordemos que para nosotros, para que nuestra información sea compartida, tenemos que nosotros consentir en que esa información sea dada a distintas entidades públicas o privadas. Resulta que nos llaman, ¿verdad?, a ofrecer tarjetas, tienen nuestro teléfono, nuestro correo, nuestra información domiciliaria. ¿Quién les da esa información? Nosotros no hemos consentido para que para que den esa información a estas entidades que ofrecen tarjeta de crédito, que ofrecen viajes, que ofrecen paquetes turísticos, que ofrecen tarjetas de descuento en viajes. Es información que ha sido vendida de manera clandestina. Entonces, la acción de habeas data tiene justamente esta finalidad: conocer quién tiene nuestros datos y evitar que estos datos sean difundidos, ¿verdad? Y para que sean difundidos tiene que contar con nuestra autorización. La persona titular de los datos puede solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la acción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, esta podrá acudir a la juez o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados. Es decir, aparte de la garantía jurisdiccional para acceder a la información por medio de acción de habeas data, se puede ejercer acciones civiles para reparación de daños y perjuicios. Esta acción es nueva y muy poco usada. La acción por incumplimiento. ¿Y cuál es el objeto? Garantizar la aplicación de normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contiene una obligación de hacer o no hacer, clara, expresa y exigible. Esta acción se interpondrá directamente ante la Corte Constitucional, no ante un juez común, no ante un juez cualquiera, sino ante la Corte Constitucional. Tomar muy en cuenta, aplicación de normas que integran el sistema jurídico. Es decir, que mediante esta acción de incumplimiento nosotros podemos hacer cumplir lo que está en una ley, lo que está en un decreto, lo que está en un reglamento, lo que está en una ordenanza municipal o provincial, es decir, hacer cumplir lo que la ley manda. A veces existe muchísimas normas, muchísimas leyes, muchísimos decretos, muchísimas ordenanzas que ni siquiera las conocemos. Y ahí está la obligación de hacer o no hacer, de hacer algo o de no hacer algo. Por desconocimiento no exigimos su cumplimiento. Y por lo tanto esta acción tiene como mérito hacer cumplir estas normas, ¿verdad? Cumplimiento de sentencias, es decir, la sentencia constitucional mandó a que se repare a la víctima con tanto de plata o que se publique en la página web, las divulgas públicas, y si no se le ha hecho, también va la acción de incumplimiento, ¿verdad? Para exigir el cumplimiento de esa sentencia. O así mismo informes de organismos internacionales como la ONU, la OEA, ¿verdad?, que indican que tiene que hacerse tal o cual situación. Entonces, también se puede demandar mediante esta acción para que se dé cumplimiento a lo que establece las normas, tanto el sistema jurídico
nacional, como de una sentencia o como de informes de organismos internacionales. Esta acción es poco conocida, pero muy poco utilizada, ¿verdad? Por ejemplo, existe una norma que manda a que en un determinado tiempo, qué sé yo, en 90 días se disponga que el Ejecutivo remita el reglamento. Ha pasado el año y el Ejecutivo no ha realizado el decreto. Entonces, mediante esta acción de incumplimiento, tenemos que hacer cumplir al Ejecutivo que se dicte el reglamento de esa norma que está prevista. Y ahí hay muchos casos, ¿verdad? De normas que no se han aprobado. Por ejemplo, la Constitución establece que tiene que haber una norma que regule la justicia indígena y la justicia ordinaria. No existe, han pasado ya 12 años y esa ley hasta ahorita no ha sido promulgada. Entonces ahí puede haber una acción de incumplimiento, ¿verdad? Y así, muchas normas que a veces no se las aprueba en el tiempo que establece la norma o la ley y mediante esta acción podemos hacerlas cumplir. Y por último, tenemos la acción extraordinaria de protección, que es una acción que procede contra sentencias o autos definitivos, ¿verdad? En las que se haya violado por acción o omisión derechos reconocidos en la Constitución y se interpone ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular de derecho constitucional vulnerado. En este caso, pues la acción extraordinaria de protección procede contra cualquier sentencia o auto definitivo. Sentencia penal, sentencia civil, sentencia constitucional, sentencia mercantil, ¿verdad? Cualquier sentencia previo a que se hayan agotado todas las instancias. En el caso penal, tiene que haberse agotado el recurso de apelación y el recurso de casación. Una vez agotados esos dos medios, se va ante la Corte Constitucional, ¿verdad? El plazo, según la Ley de Garantías Jurisdiccionales, es de 20 días luego de notificado la sentencia o auto que viola la Constitución. Entonces, cuando hay una acción o omisión, una violación de un derecho constitucional, se interpone ante la Corte, pues, y la Corte ha resuelto muchos casos en base a esta acción extraordinaria de protección, ¿verdad? Y entonces tienen que agotarse todos los medios para poder llegar ahí. Lo mismo sucede con las acciones internacionales, ¿verdad? Cuando recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se han agotado las instancias nacionales, es decir, que hay que llegar hasta la Corte Constitucional y si no hay respuesta ante la Corte Constitucional, ahí se procede pues ya ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, agotar el derecho interno de cada país. Una vez que se agote el derecho interno de cada país, se puede ir ante la Corte de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, eso por favor, tener en cuenta. Perdón, tener muy en cuenta esa situación con respecto a las acciones de protección. Bueno, esto es lo que les puedo hacer conocer de las garantías jurisdiccionales. Recordemos que cada garantía jurisdiccional tiene su proceso propio. Ahora lo hemos visto de una manera muy general. Y bueno, y cuando haya la oportunidad, pues ya se lo podrá hacer de manera especial por cada una de las acciones. Pero lo hemos visto de manera general. Yo creo que de esta manera pues hemos dado a conocer estas garantías, algunas conocidas, otras desconocidas, otras que se las utiliza, otras que no se las utiliza, pero que lo importante es justamente que las conozcan y que sepan cuándo aplicarlas y cuándo hacerlas conocer. Bueno, esa es lo que les puedo dar a conocer hoy día. Si hay preguntas, pues estamos prestos a contestarles. Bueno, muy buenas noches con todos. Esta fue la ponencia del doctor Gabriel Santiago Pereira Gómez de Ecuador. Si tal vez tienen algunas preguntas, por favor háganos saber mediante chat y poderlas leer, o si no, para poderles habilitar un rato el audio, no extendernos mucho, ser concisos para poder realizar las preguntas a nuestro ponente Gabriel, a nuestro doctor.
No, al parecer creo que, bueno, ahí alzó alguien la manito. La señorita Alexandra Ortiz, por favor, para que tome la palabra y haga la pregunta. Sea, por favor, un poquito clara y concisa para que el doctor pueda entender. Gracias. Muchas gracias. Un saludo muy cordial, doctor. Una muy buena exposición. La pregunta es, dentro de estos recursos, dentro de estas garantías jurisdiccionales, ¿cuándo procede los amicus curiae? Ya, en todas las garantías jurisdiccionales procede el amicus curiae. En la acción de protección, en la acción de habeas corpus, en la acción de habeas data, en la acción de incumplimiento, en las acciones públicas de inconstitucionalidad, ¿verdad? En todas las garantías jurisdiccionales procede el amicus curiae, que se los conoce como los amigos de la corte, o que son escritos que presentan las personas para mejor resolver. Ustedes pueden observar las acciones presentadas en la Corte Constitucional, que son públicas, y pues en cualquier acción y cualquier persona puede prestarle. Recordemos que las acciones pueden ser prestadas por cualquier persona. No se necesita personería jurídica o una acreditación jurídica, ni siquiera se necesita estar patrocinado por un abogado, sino simplemente ser perjudicado en un derecho y poder presentar esta acción. Doctor, una pregunta. ¿Usted consideraría oportuno o pertinente realizar las agencias oficiosas previo a la imposición, a la interposición de una de las garantías jurisdiccionales? Gracias, doctor. A ver, no le entendí la última parte. No sé si me puede repetir la pregunta. Yeah. Le preguntaba, doctor, según su criterio, ¿usted consideraría pertinente realizar las agencias oficiosas antes de poder interponer alguno de estas garantías jurisdiccionales? Claro. ¿Sería factible? ¿Sería más dable con el ánimo de tal vez de tener menor tiempo y poder conseguir algo favorable para que no se alargue, no se dilate y se pueda pues restituir derechos de las personas en este caso que se sientan vulneradas y puedan solicitar algún tipo de procesos a través de las garantías jurisdiccionales? Claro, o sea, si ustedes se dan cuenta, todas las garantías jurisdiccionales tienen como objeto parar la vulneración de un derecho, previo a que la persona pues afectada ha agotado los medios ante esa entidad pública o privada que ha afectado sus derechos. Es decir, ha hecho las suficientes gestiones ante esa entidad pública o privada, pero si no ha sido escuchado, pues ya estas garantías jurisdiccionales es para justamente provocar que se siga vulnerando el derecho constitucional. Entonces sí es importante, como que dice, agotar los medios, ¿verdad? Agotar los medios para poder ejercer estas acciones jurisdiccionales. Ya, mi doctor, tenemos otra pregunta por medio de chat de la señorita Joana Lazo Ortiz. La importancia de un juez especialista en caso de recursos habeas data, ¿existe alguna norma que reglamenta esto? No, a ver, las garantías jurisdiccionales están contenidas en la Constitución y están, como quien dice, reglamentadas, si cabe el término, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ¿verdad? En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entonces, en este caso, no existen jueces especializados constitucionales. Todos los jueces de cualquier materia se convierten en jueces constitucionales. Un juez penal, un juez laboral, un juez de niñez, un juez de familia, un tribunal penal, una sala penal, todos se convierten en jueces constitucionales. Desde mi punto de vista, desde lo que yo he visto, de lo que yo he vivido, de lo que he estudiado, yo considero que debería de haber una especialización en lo que tiene que haber la justicia constitucional, ¿verdad? Tiene que haber jueces especializados en garantías jurisdiccionales o jueces constitucionales de primer nivel y salas provinciales constitucionales, ¿verdad? Yo considero que tiene que haber eso para evitar justamente estos abusos,
Más que todo en las acciones de habeas corpus y en las acciones de protección, que últimamente hemos visto bastante abuso del derecho en eso. Y jueces que han sido destituidos por eso, ¿verdad? Ahorita pues ya se aclaró un poco la situación del prevaricato en los jueces constitucionales, ¿verdad? Es decir, que siempre ha existido el prevaricato, sino que pues se lo interpretó de una manera errada. Entonces yo considero que debe de haber especialización, así como hay especialidad en otras materias, porque nosotros como abogados no podemos conocer todo, ¿verdad? Nosotros nos graduamos como abogados, pero lo normal o lo más sano es que nos especialicemos en determinada materia, ¿verdad? Somos jueces, perdón, somos abogados constitucionalistas, abogados penalistas, abogados civilistas, abogados laboralistas, es decir, tiene que haber especialidad. Y así como hay especialidades, tiene que haber así mismo abogados constitucionalistas y jueces constitucionalistas, y que así mismo el máximo organismo de control constitucional, la Corte Constitucional, exista no solamente a abogados o másteres en Derecho, sino que hayan másteres en Derecho Constitucional y doctores en Derecho Constitucional. Porque ustedes se pueden ver la hoja de vida de algunos, no tienen ni maestría ni doctorado en Derecho Constitucional. Y sin embargo han sido nombrados jueces. ¿Pero por qué? Porque la elección para integrar ese organismo es una elección cerrada. ¿Por qué es cerrada? Porque solamente pueden participar los candidatos propuestos por las funciones ejecutiva, legislativa y de control social. Es decir, ninguna persona que tenga la formación en Derecho Constitucional puede alguna vez aspirar a integrar ese organismo. Esa es una crítica que yo hice justamente cuando hice mi maestría en Derecho Constitucional. No es posible que el máximo organismo constitucional esté integrado por cualquier abogado de cualquier especialidad. Tienen que ser constitucionalistas o haber sido docentes en Derecho Constitucional y graduados en ese nivel. Ya, mi doctor. Tenemos otra pregunta por Facebook de la señorita Sandrita Chocó Guerrero. Dice, buenas noches, mi pregunta es si un funcionario público después de trabajar más de 13 años, al ser despedido por un cambio de administración, ¿puede acogerse a un amparo? A ver, si un funcionario público ha servido por 13 años y es despedido por una nueva autoridad, ¿verdad? Ya, en este caso, habría que primero ver bajo qué modalidad estuvo él. Si estuvo bajo una modalidad de nombramiento permanente, pues está vulnerando sus derechos constitucionales, su derecho al trabajo, su derecho a la estabilidad, a su estabilidad laboral, ¿verdad? Pero si es un nombramiento de libre remoción, no tiene derecho a reclamar, ¿verdad? Pero si es un nombramiento permanente o provisional, puede primeramente ejercer la acción laboral, sería en este caso, ¿verdad? Por la vía laboral, inspectoría de trabajo, pues después de trabajo. Y si es que no existe alguna respuesta por esta vía, pues ahí sí puede activar la vía constitucional. Entonces, primero debe de agotarse los medios de carácter legal de materia. Recordemos que la acción de protección cabe en resoluciones de autoridades públicas no judiciales, ¿verdad? Entonces, en este caso, cabe la acción de protección, pero cuando se haya agotado los medios judiciales pertinentes. Listo, mi doc. Tenemos otra pregunta por medio de Facebook. Dice Pedro Antonio Cedeño Mendoza. Buenas noches, doctor. Una pregunta. ¿Qué pasaría si se aplica una acción de protección por vulneración de algún derecho y el juez de primer nivel no da fluidez al proceso? Ya, si no da agilidad al proceso, pues este juez puede ser tranquilamente recusado o puede ser inclusive objeto de una acción disciplinaria. ¿Por qué? Porque justamente uno de los fundamentos de las características de las garantías jurisdiccionales es la agilidad. Y si no hay la agilidad, pues prácticamente no estaría tutelando un derecho que se ha vulnerado. Debe de tramitarse en el tiempo oportuno y si no lo tramita en el tiempo oportuno, pues pedir su recusación, que otro juez lo conozca o en su defecto, pues iniciar acciones disciplinarias por retardo injustificado. Recordemos que esa es una infracción de funcionarios judiciales, en este caso jueces, y debe de demandarse por esa vía. No se puede plantear tampoco dos acciones de protección en distintos jueces, ¿verdad? Tiene que resolverse primero la acción de protección y ahí, en base a lo que se resuelva, apelar
ante la Corte Constitucional y de ahí irán, perdón, ante la Corte Provincial y de ahí ir ante la Corte Constitucional. Entonces debe de exigírsele al juez de que haya agilidad en este caso. Si no, se lo puede inclusive llegar a un sumario y una posterior destitución. Listo, mi doc. Tenemos una última pregunta del caballero Luis Antonio. ¿La garantía de protección es para todos los países jurisdiccional? No le entiendo esa pregunta. ¿La garantía de protección es para todos los países jurisdiccional? No, sí, o sea, yo me refiero a que no entiendo qué es lo que quiere plantear con ese Luis Antonio. No sé si puede más bien hacerme la pregunta Claro. personal, porque no. La Bueno, garantía de protección es para todos los países. Bueno, en nuestro país existe la acción de protección, pero en otras normativas, en otras constituciones existen otras garantías jurisdiccionales con otros nombres, pero que tienen el mismo objeto, que es evitar la vulneración de un derecho constitucional. Es decir, en todo país existen garantías, acciones de protección, no con el nombre con lo que son aquí, pero pues, llámese amparo constitucional, llámese acción de protección, llámese recurso de amparo y todo eso. Entonces, eso. Eso es lo que no sé si estará satisfecha la pregunta, pero más o menos así yo lo entiendo. ya mi estimado doctor, entonces, pues damos por la despedida ya esta ponencia el día de hoy. En nombre de todos los asistentes a su destacada ponencia sobre las garantías jurisdiccionales, nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento por compartir su profundo conocimiento y experiencia con cada uno de nosotros y responder las preguntas también que también han hecho el día de hoy por medio de este Zoom y por Facebook. Le deseamos todo lo mejor en sus futuros proyectos, doctor Gabriel Santiago Pereira Gómez, y esperamos tener la oportunidad de cruzar caminos nuevamente en eventos académicos futuros. Muchas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado. Espero que haber satisfacido sus respuestas. Bueno, sabemos que no somos expertos en todo, pero por lo menos estamos aquí para compartir lo poco que se sabe. Les agradezco por su participación y por su presencia. Y una buena noche para todos. 8. Buenas noches.